Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la violencia verbal como herramienta de ataque político en medio de la batalla que libra Venezuela por recuperar su democracia. La noticia: la controversia, los efectos y el rechazo que generaron las declaraciones que en medio de un acalorado debate aquí en la noche nos entregó el secretario del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. El dirigente político participó de este programa y explicó las razones que lo llevaron a apoyar este polémico pacto que un sector minoritario de la oposición en Venezuela hizo con Nicolás Maduro. Vean ustedes la forma que Mujica eligió para defenderse ante los cuestionamientos que recibió por parte del reconocido analista y activista de derechos humanos, Gustavo Tovar. Perdón, señor Tovar, escuchamos la respuesta del señor Felipe Mujica, que también ha estado atentamente escuchándole. Señor Mujica, ¿ustedes están convalidando una dictadura tal y como lo dice el señor Gustavo Tovar? Yo creo que en primer lugar el señor Tovar debería estar en Venezuela y no en Miami para poder hablar de estos yo podría temas. estar en Venezuela, a ver, yo podría estar en Venezuela, a ver. En Venezuela. Bueno, o tú me escuchas, tú me tienes que escuchar, tú me tienes que escuchar. Pero yo podría estar, es que tú estás haciendo falacias, si tú no me escuchas, entonces yo no estoy en Venezuela porque mis amigos lo han asesinado. No hay más nada que hacer, es que no hay más nada que hacer. Yo no estoy en Venezuela. No hay más nada que hacer, Tobar. No hay más nada que hacer. Está asesinando a mis amigos, torturándolos en la tumba y metiéndolos presos. No hay más nada que hacer, Tobar, no hay más nada que hacer, porque de esa manera discuten solamente los animales, y yo no formo parte de eso. Yo ojalá tú tengas la capacidad de decirme animal, tú no vas a pegar gritos, tú lo que eres un traidor, y dices las barbaridades que te da la gana, y lo dices desde Miami, y tú eres un homosexual, ¿vale? Tú eres un homosexual, Tú eres un homosexual, ¿vale? Imbécil. No tienes argumentos, eres un pobre diablo. Serás un pobre diablo de aquí para toda tu vida. Es que no dejas hablar. Y aunque no soy homosexual, obviamente ese es el cariz de la traición. Porque no tienes argumentos. Acabas de decir que descalificas. Usa argumentos, ¿vale? Señor Tovar, pero como la traición no te impide ver, estás en ese plan. Entonces tu argumento es que soy homosexual. No seas bruto, no seas imbécil. Bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer aquí en el programa La Noche. Este acalorado debate generó un profundo rechazo en Venezuela y en distintos lugares del continente americano donde siguen el programa La Noche. Por eso hoy quisimos hacer una segunda parte a propósito de esa reacción que hubo en diferentes sectores políticos y ciudadanos al interior de Venezuela. Yo quiero que ustedes también participen y nos cuenten para usted qué representan estas declaraciones que entregó Felipe Mujica. Pueden hacerlo con el numeral chavismo homofóbico, numeral chavismo homofóbico. ¿Usted qué opina de la utilización de discursos homofóbicos por parte del régimen chavista y ahora de sus nuevos aliados para atacar a sus rivales políticos? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a mis panelistas del día de hoy. En Caracas, Venezuela, nos acompaña Iván Nieto, activista y miembro del movimiento Pro Inclusión del partido Voluntad Popular. Ellos hoy realizaron una rueda de prensa en rechazo a estas declaraciones que fueron emitidas en el programa La Noche. Iván, bienvenido a La Noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. En Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Gabriel Bastidas, periodista venezolano, articulista del portal internacional de noticias Infobae. Bienvenido al programa La Noche, Gabriel. Muchas gracias, Jefferson. Gabriel, comienzo contigo en Buenos Aires, Argentina. En pleno siglo XXI, ¿cómo se explican este tipo de declaraciones? Equiparar el homosexualismo con un insulto en medio de un debate político. ¿Usted qué opinión tiene de estos calificativos que hizo Felipe Mujica
en el programa La Noche en medio de un debate en el que estábamos hablando de otro tema, y era precisamente ese pacto que acordó un sector minoritario de la oposición con el régimen de Nicolás Maduro. Sí, es una situación lamentable que demuestra el bajo nivel del debate político en el que está el país. Es una situación lamentable exponer esto, especialmente ante los televidentes que estaban viendo este programa. Y bueno, demuestra algo que no es nuevo, lamentablemente en Venezuela. En los últimos 20 años especialmente hemos visto este discurso de odio por parte del poder, por parte del régimen de Maduro y de los dirigentes chavistas, que reiteradamente han utilizado este tipo de discursos, este tipo de calificativos para criticar a sus rivales, para atacarlos e intentar descalificarlos, utilizando una orientación sexual como un término peyorativo, como un término que ellos creen que eso los hace menos personas. Sin embargo, lo que vemos en realidad es que en pleno siglo XXI, cuando la región avanza en la conquista de derechos para las minorías, en Venezuela vemos que quienes están en el poder utilizan más bien este tipo de actitud para atacar a sus rivales, ¿no? Atacar a la disidencia. Gabriel, es muy repetitivo, es cotidiano que se utilice la orientación sexual de una persona para atacarla. No es el caso de Gustavo Tovar, ¿sí? Él finalmente cuestionó también que se utilizara la palabra homosexual como un insulto cuando utilizar esa palabra no es sinónimo de insulto. Suele ser muy cotidiano en el medio de este debate político que vive Venezuela que se acuda a este tipo de discriminación a la vez y digamos de desorientación del debate político. Sí, en reiteradas oportunidades hemos visto que desde Nicolás Maduro, cuando ejercía la presidencia, cuando fue candidato presidencial en el año 2013, reiteradas veces atacó a su rival Enrique Capriles, en ese entonces el candidato presidencial opositor. Lo llamaba de diversas maneras, atacándolo, haciendo ver que era homosexual y además dando a entender que esto lo hacía menos persona, ¿no? También vimos a dirigentes del chavismo, hemos visto a dirigentes del chavismo como Pedro Carreño, que desde el Congreso venezolano ha utilizado esa tribuna para atacar a dirigentes opositores, a la ministra Iris Varela, la ministra de Servicios Penitenciarios, ha utilizado las redes sociales para insultar a Capriles, a Guaidó, a diversos dirigentes, porque lo que utilizan es este tipo de argumentos, que realmente lo que demuestra es que no tienen argumentos, para atacar y tratar de descalificar al adversario. Iván Nieto, activista y miembro del movimiento Pro Inclusión del Partido Voluntad Popular, quiero conocer su opinión frente a estas declaraciones que el día de ayer en Twitter fueron tendencias, se viralizaron de manera inmediata luego de que cientos de miles de venezolanos rechazaran las declaraciones de Felipe Mojica. ¿Usted qué piensa de esto, Iván? Bueno, la noche de ayer, precisamente en este programa, vimos una actitud vergonzosa de parte de quienes comparten con la dictadura. Yo creo que no han podido elegir en tu programa el día de hoy una mejor etiqueta. El chavismo es homofobia. El chavismo no solamente utiliza el lenguaje homofóbico para atacar o intentar atacar a sus rivales, sino porque como no tienen la razón, como no tienen argumentos sólidos que justifiquen lo que hicieron, lo que utilizan es la homofobia y peyorativos que ellos creen que porque una persona sea homosexual o no, creen que eso es un insulto para quienes lo son. Porque cuando nosotros atacamos políticamente o una persona de cualquier tendencia sexual o diversidad sexual o orientación de diversidad de género, en ningún momento para atacar a algún adversario le dice tú eres un heterosexual, tú eres un heterosexual. Y eso es lo vergonzoso, y ahí es donde se ve utilizar la palabra homosexual como un peyorativo cuando no lo es. Cuando quien lo es se siente en sus plenas capacidades, porque lo que representa una persona no es su orientación sexual o su identidad de género. Lo que representa una persona es lo que ella es en su esencia, en sus valores. Y como le decías hace un momento en la pregunta que me realizaste, ayer fue tendencia en la actitud homofóbica de Felipe Mojica porque los venezolanos
rechazamos cualquier tipo de conducta homofóbica, porque los venezolanos no tenemos ningún tipo de problemas con las personas de la comunidad LGBT. Somos todos humanos y en Voluntad Popular, sobre todo, creemos en que todos los derechos son para todas las personas. Iván, ¿es más grave que este tipo de señalamientos y de discursos homofóbicos, tal y como los han calificado algunos sectores, es más grave que los haga un líder político? Por supuesto que es muchísimo más grave, porque si acaso este tipo de líderes o de pseudo líderes del Ministerio del Poder Popular para la Oposición que nombró Maduro justo a su medida, que colaboran con la dictadura, tienen algún tipo de seguidores, digamos, de público al cual se dirigen, y personas de la sociedad venezolana ven este tipo de discursos, pueden caer en actos de homofobia, porque los discursos políticos, los discursos de los liderazgos tienen que ser responsables. Y cuando vemos este tipo de conductas y cualquier otra persona pudiese, digamos, seguir este tipo de discursos, lo que vamos a tener es una conducta repetitiva de una sociedad venezolana que intenta salir del discurso homofóbico y lo que menos espera de sus líderes políticos, si es que, insisto, se les puede llamar líderes políticos, es conductas peyorativas y hacia las personas de la diversidad sexual. Bueno, pero tal y como lo decía Gabriel, los mensajes de tinte homofóbico por parte del régimen chavista no son nuevos. Desde hace varios años parecen ser una de las tácticas predilectas de la dictadura venezolana en su pretensión de atacar o descalificar a sus adversarios. Veamos este informe de nuestro periodista Jorge Adrián Orozco. Pero es que este homosexual, mira lo que responde. Este homosexual dice: Águila no caza mosca, no responde homosexual. Hay que decirle: acepta el reto, maricón. Mientras en el mundo cada vez son más visibles los avances políticos en materia de garantías y respeto a la diversidad sexual, en Venezuela parece ser otro el panorama, o por lo menos en el lenguaje y las expresiones de quienes han usurpado y siguen usurpando el poder. Yo sí tengo mujer, ¿oyeron? Me gustan las mujeres. Y aquí la tengo. Pero qué bueno es un beso de una mujer, ¿verdad? Líderes del chavismo, encabezados por Nicolás Maduro, han acudido en repetidas ocasiones y varios escenarios a la descalificación de los adversarios, señalándolos de ser homosexuales. Hay un pelucón que se la pasa pidiéndome leche. ¡Qué vergüenza! Y la oposición dice que es el líder de la oposición. El pelucón lechero lo llaman. Mire, yo quiero desde aquí enviar una palabra de respeto, de consideración y de rechazo de las declaraciones homofóbicas de Nicolás hoy. Yo no tendría por qué meterme con la condición sexual de nadie, ni de nuestros adversarios, ni el candidato de la oposición, ni de sus dirigentes, ni de nadie. Quienes se han encargado desde el régimen venezolano de llevar al debate público agresiones verbales que rayan en lo machista y en lo homofóbico, paradójicamente son los mismos que han afirmado promover la inclusión desde la denominada revolución socialista del siglo XXI. Si yo fuera homosexual, lo asumiría con orgullo a los cuatro vientos y amaría a quien me toque amar con el corazón, sin problema. Porque el peor homofóbico es el que siendo discrimina. Así será la calaña de estos cifrinitos, mariconzones y fascistas que pretenden darle lesiones al pueblo de Venezuela. Le faltaban dos cosas: las pruebas y las bolas, porque parece ser que a los hombres, para ingresar a Primero Justicia, primero los castran. Pareciera ser que es un requisito para ingresar allí. Puros eunucos, no solo castrados, sino también eunucos mentales. Nos amemos los unos a los otros, y las unas a las otras, y los unos por las otras, y las otras a las unas. Para que no venga a decir que soy homofóbico, erretemofóbico, heteronomofóbico. Nosotros aceptamos la sexodiversidad. En el polo patriótico
Hay sexo diverso. Ese es el problema de ellos, lo que dan con su culo, pero tiene que ser serio. Tienen que ser serios. Porque Ricky Martin se declaró homosexual. Gabriel Bastidas, en Buenos Aires, Argentina, periodista y también analista político. ¿Ha escuchado usted, Gabriel, cada una de las declaraciones que han entregado diferentes sectores del chavismo y que a todas luces representan un discurso homofóbico? Gabriel, me gustaría que me hablara un poco de eso. ¿Por qué cree usted de que en distintos momentos Nicolás Maduro también ha acudido a este tipo de herramientas, tal y como sucedió ayer con el señor Mojica aquí en el programa La Noche? Bueno, básicamente eso lo que demuestra es que en esas oportunidades Maduro no ha tenido argumentos para debatir, en ese caso con su rival político, que era Enrique Capriles Radonsky. Lo atacaba utilizando este tipo de peyorativos, pero además esto es solo una muestra de lo que viven las personas LGBT en Venezuela. En Venezuela, además de este discurso de odio, las personas LGBT, por ejemplo, no tienen derecho a casarse o tener algún vínculo legal, personas del mismo sexo, o las personas trans no tienen derecho a cambiar su nombre, o por ejemplo las personas trans que están en pleno proceso de transición no tienen acceso a el tratamiento hormonal y en algunas oportunidades incluso se han visto llevadas a la necesidad de ingerir hormonas animales que ponen en riesgo su vida. Algunas organizaciones no gubernamentales han denunciado esto. También en Venezuela, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales han denunciado que Venezuela ocupa el 4º lugar en Latinoamérica en el número de asesinatos de personas LGBT. Así que, en resumidas cuentas, este tipo de discurso solo es una pequeña muestra de cómo se vulneran los derechos de las personas LGBT en Venezuela y cómo se vulneran los derechos humanos en Venezuela en general. Gabriel, si hay discursos homofóbicos, ¿es porque la homofobia también está instalada en los venezolanos, en la sociedad, en este caso, en los votantes venezolanos? Sí, muy probablemente. Venezuela lamentablemente es una sociedad machista y es muy común observar en las calles cómo se utilizan algunos términos, algunos calificativos que quizás se utilizan de manera jocosa, pero al final es parte de esa cultura que en otras ciudades ha ido cambiando, pero lamentablemente en Venezuela no. Porque, como hemos visto desde el poder, se promueve un discurso de odio, se promueve un discurso que descalifica a las otras personas por su orientación sexual, por su identidad sexual, y al final, si desde el Estado, desde el poder, se promueven este tipo de actitudes, es muy probable que la sociedad las repita, ¿no? Claro, el riesgo crece automáticamente porque son los liderazgos políticos los que en últimas tienen que dar ejemplo. Y muchos seguidores terminan haciendo lo que hacen sus líderes. Este acalorado debate entre el secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mojica, y el activista de derechos humanos, Gustavo Tovar, como lo decíamos anteriormente, causó una oleada de reacciones en redes sociales. En su gran mayoría, los internautas calificaron las expresiones de Mojica como homofóbicas. El fuerte debate surgió tras la firma del denominado Acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional entre el régimen de Maduro y representantes de 5 partidos minoritarios que aseguran ser de oposición. Uno de los firmantes es Felipe Mojica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más. Él fue el autor de las declaraciones dirigidas al abogado y activista de derechos humanos Gustavo Tovar, que desataron una intensa polémica en redes sociales. Ojalá tú tengas la capacidad de decirme a Nina al viendo a los ojos. Gritos, tú lo que eres un traidor y dices las barbaridades que te da la gana y lo dices desde Miami y tú eres un homosexual y tú eres un homosexual, ¿vale? Tú eres un homosexual. Tú eres un homosexual. Tú eres un homosexual, ¿vale? Imbécil. No tienes argumentos, eres un pobre diablo. Serás un pobre diablo de aquí para toda tu vida. Es que no dejas hablar. Y aunque no soy homosexual, obviamente ese es el cariz de la traición.
porque no tienes argumentos. Acabas de decir que Tú no dejas descalificas. hablar. Usa argumentos, vale. La controversial reacción de Felipe Mujica se viralizó en portales internacionales de noticias y en plataformas digitales como Twitter. En cuestión de minutos, los nombres del dirigente político venezolano y del activista entraron a los primeros lugares de la lista de tendencias del país bolivariano. Felipe Mujica llama homosexual a la persona que lo está increpando por sus acciones, como si ser homosexual fuera un insulto, típico de la izquierda que históricamente desprecian y persiguen a los homosexuales. Felipe Mujica no solo pacta con el régimen, sino que además es homofóbico y utiliza la palabra homosexual como un insulto. Afortunadamente, el MAS no es nada, ni un diputado tienen, no representan a nadie, solo sirven para hacerle la comparsa a la dictadura. Qué tragedia ver a Felipe Mujica intentando ofender a Gustavo Tobar llamándole homosexual. Es que precisamente a esos dirigentes abyectos hay que sacar del escenario político, porque la imbecilidad no debe tener cabida en estos tiempos tan difíciles para los venezolanos. El álgido debate que tuvo lugar en la emisión del programa La Noche del pasado miércoles trascendió de la opinión de miles de televidentes y cibernautas al escenario político. Tú eres un homosexual. Tú eres un homosexual, vale. El movimiento pro inclusión del partido Voluntad Popular convocó a una rueda de prensa en Caracas para rechazar el discurso que, a juicio de esta colectividad, va en contra de los valores que representan al pueblo venezolano. Desde Voluntad Popular rechazamos al discurso homofóbico como mecanismo de defensa en la política de Venezuela. Rechazamos a quien se sienta con la dictadura, violadores de derechos humanos, para seguir violando derechos humanos, que es lo que nosotros de Voluntad Popular buscamos reivindicar consistentemente. Integramos hasta ahora en Caracas a Armando Martini, otro columnista político reconocido venezolano, hace parte del portal La Patilla y del diario El Nacional. Armando, bienvenido al programa La Noche, lo integro a este análisis, a este debate hoy aquí en el programa La Noche. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones cuando usted vio esta parte del programa La Noche que se convirtió en viral en redes sociales en la noche de ayer? Fue una de las etiquetas más comentadas por los venezolanos en la noche de ayer y en las últimas horas. ¿Usted cuando vio ese video qué impresión le causó? Bueno, por supuesto que es muy lamentable las afirmaciones y declaraciones del señor Mujica, pero vamos a lo medular. La homofobia es parte de la discriminación y toda discriminación debe ser rechazada. El mejor rechazo que se puede producir en la discriminación es cuando una sociedad decente, como ha reaccionado la sociedad venezolana, castiga moralmente a un ciudadano que se atreve a utilizar la discriminación como arma política. Al igual que sucede cuando el régimen castrista, madurista, utiliza la cárcel y la tortura para hacer presos a quienes no pensamos como ellos. Es lo mismo. Armando, y en este caso en Venezuela, ¿usted cree que realmente esa condena moral se dio? Claramente, a juzgar por lo que sucedió en las redes sociales, uno creería que la gente al unísono rechazó estas declaraciones del señor Mujica. Pero ¿qué pasa con esa sociedad que no hace parte de las redes sociales? ¿Usted no cree que precisamente en esos lugares es donde está instalado o está mejor instalada la homofobia? O sea, si hay un discurso homofóbico, ¿es porque hay una sociedad homofóbica? Bueno, vamos a recuperar la señal de Armando Martini, que nos está acompañando desde Caracas. Vuelvo con Gabriel Bastidas en Argentina. Gabriel, quiero preguntarte algo que hacía parte de un artículo que presentaste el día de hoy a propósito de este episodio, y es el que tiene que ver con los derechos humanos de la comunidad LGBTI. A todas luces, Venezuela es uno de los países que enfrenta una de las peores crisis de violaciones a los derechos humanos de todo el planeta.
Pero lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI, con esos discursos homofóbicos que presentamos hace unos minutos de integrantes del régimen, que son los que han ostentado el poder en Venezuela en los últimos ya casi 20 años, ¿qué está sucediendo en ese ámbito? En la región distintos países han avanzado, pero en Venezuela, ¿qué ha sucedido? Sí, en Venezuela en estos últimos 20 años lo que hemos visto es un retroceso. Así como ha ocurrido con otros derechos, otros ámbitos de la sociedad, como hemos visto que el país ha retrocedido en el tema de, por ejemplo, la nutrición infantil, que vemos cómo se ha disparado el tema de la desnutrición o han vuelto a aparecer enfermedades que habían sido erradicadas y en muchos ámbitos de la sociedad, los servicios públicos, etcétera, se han deteriorado. Igualmente ha pasado con el tema de los derechos de las personas LGBTI. En Venezuela no se ha avanzado, a igual que ha ocurrido en el resto de la región, mientras por ejemplo, en Ecuador hace poco se aprobó el matrimonio igualitario. En Venezuela las personas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, no tienen derecho a tener ningún vínculo legal. En Venezuela, como te decía, las personas trans no tienen derecho a cambiarse su nombre, a elegir el nombre que quieren llevar legalmente. Y, por ejemplo, se han reportado casos de personas que han sido discriminadas a la hora de comprar alimentos porque en su documento de identidad aparece un nombre, por ejemplo, masculino, pero su presencia física es femenina, porque no han podido cambiar su identidad en el tema legal, ¿no? Y así como en muchas otras áreas de los derechos LGBTI, que los venezolanos han sido víctimas de un gobierno que no quiere avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos. Gabriel, ya me confirman que tengo a Armando nuevamente desde Caracas, Venezuela. Armando, le hago la pregunta nuevamente. ¿Usted cree que en este caso, el que estamos exponiendo hoy aquí en el programa La Noche, estas declaraciones que nos entregó Felipe Mujica, en este caso sí se dio esa condena moral, ese rechazo de todos los ciudadanos? ¿O sencillamente lo de Twitter fue una parte de esa ciudadanía? Porque también hay muchos que aseguran que si hay discursos homofóbicos es porque hay gran homofobia en la sociedad. ¿Eso sucede en Venezuela también? Fíjate, respondiéndote, el hecho de que existan algunos estultos que utilizan la discriminación y en este caso la homofobia como arma política, no significa que la sociedad venezolana general es homofóbica. Quien generaliza siempre corre el riesgo de equivocarse. Una demostración de que la sociedad venezolana no es homofóbica es la reacción que han tenido castigando moralmente a Felipe Mujica y sus declaraciones. En las redes sociales es evidente y los comentarios en la calle pues también lo son. Hay un rechazo general a la declaración de Felipe Mujica contra el señor Tovar. Yo creo que lo más importante en este caso, repito, reitero, es el castigo ciudadano. Eso es lo que realmente cuenta. Venezuela es en su mayoría una sociedad decente, de hombres honestos, lamentablemente secuestrada por una gente que ni es honesta ni es decente. Armando, para finalizar, quiero hacerle una última pregunta. Esta discusión se dio en medio de un debate y una polémica que existe en Venezuela por el apoyo que un sector minoritario de la oposición le ha dado a un pacto al que llegaron con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que tras este episodio, cómo quedó ese sector minoritario que negoció con Nicolás Maduro y que ha recibido también unas fuertes críticas en las últimas horas? Bueno, fíjate, yo en lo personal he estado en contra de cualquier tipo de negociación. Tú no puedes negociar con un régimen dictatorial. Es muy ingenuo pensar que tú vas a negociar con alguien que está aferrado al poder, lleno de privilegios, lleno de dinero. No vas a pensar que simplemente porque tú se lo vas a pedir, lo vas a negociar, te va a ceder el puesto.
Eso es ingenuo, eso es irreal. Estuvimos en contra, artículos de opinión hay muchos míos, donde estuvimos en contra del diálogo. Y si estuvimos en contra del diálogo que utilizó el presidente Guaidó en Barbados y Noruega, pensar que este diálogo con estos vejestorios políticos que se dicen ser de oposición y que lo que están buscando es un segundo aire, quizás el último que tenga, esto va a fracasar igual que los anteriores, de tal manera que yo no me preocuparía mucho por este inicio de esta comedia, esta parodia que se realizó el día lunes en la Casa Amarillo y que va a continuar en estos días. Pero eso se termina. Cuando el régimen deje de cumplir, en ese momento se termina todo. Y el régimen dejará de cumplir porque lo ha hecho siempre. Armando, pero entonces, ¿cómo cree usted que queda Nicolás Maduro y Diosdado Cabello tras este episodio? Hay dos sectores de opinión. Por un lado, quienes consideran que esto fortalece a Nicolás Maduro en la medida en que fue un enfrentamiento aparente entre dos sectores de la oposición y que lo que busca Nicolás Maduro es precisamente eso, mostrar ante la opinión pública que aquellos opositores a su régimen, a su dictadura, están divididos. Pero por el otro lado hay otro sector que sencillamente, también lo decían en redes sociales, aseguraba que este episodio de Felipe Mojica aquí en el programa La Noche desnudaba la personalidad de quiénes son esos integrantes de ese sector minoritario de la oposición que hicieron ese pacto con Nicolás Maduro. ¿Usted con cuál de estos dos sectores se identifica? Sí, fíjate, yo te voy a responder de esta manera. El gobierno, el régimen venezolano, tiene cáncer terminal y tiene un tiempo limitado de vida. ¿Qué sucede? Cuando tú vas a un médico y te dice que tiene cáncer terminal, lo primero que tú le preguntas al médico, ¿cuánto tiempo de vida me queda, doctor? Y el médico te dice, bueno, te quedan 3, 4 meses. Pero si comes lechuga, a lo mejor duras 5 meses. Si dejas de fumar, a lo mejor dura 7 meses. Pero finalmente te vas a morir del cáncer. Eso es lo que está pasando en Venezuela. El régimen castrista, madurista, tiene término. ¿Qué está pasando ahorita? Que por algunas circunstancias, algunas maniobras, está ganando tiempo. Pero más nada, la inflación, la inseguridad, el hambre, va a haber la descalidad de vida, la no calidad de vida va a influir y yo creo que este gobierno tiene su tiempo contado. Yo no sé cuánto, sería irresponsable decir cuánto, sí. Pero no es sustentable, no es viable. Gabriel, ¿cuál es su opinión en Buenos Aires, Argentina? Le hago esa misma pregunta. ¿Usted cree que aquí quién ganó, quién perdió? ¿Cree usted que esas declaraciones terminan favoreciendo a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que son felices viendo esta división entre dos sectores de la oposición? ¿O por el contrario quedó desnudada esa oposición o ese sector minoritario de la oposición que negoció con Nicolás Maduro? Era uno de los comentarios más recurrentes en redes sociales anoche. No, al final acá lo que quedó en evidencia es la falta de argumento de esas personas que decidieron pactar con el régimen. Y es importante aclarar que son unas personas que no tienen ningún tipo de representatividad política. Por ejemplo, el partido MAS, que dirige el señor Felipe Mujica, no tiene ni un diputado en la Asamblea Nacional. Es un movimiento que realmente no tiene una representatividad política nacional en el país, al igual que las otras organizaciones que firmaron este pacto. Solamente el partido del diputado Timoteo Zambrano tiene unos 5 o 6 diputados en la Asamblea Nacional y esto contrasta con los más de 100 diputados que tiene la bancada de la Alianza de las Fuerzas Democráticas, la mayoría de los partidos democráticos en la Asamblea Nacional. Realmente esto que ocurrió ayer fue un episodio lamentable que refleja el bajo nivel de debate político que tiene este tipo de personas que se quieren erigir como representantes de una oposición cuando no son tal, ¿no?
Pues Gabriel Bastidas, periodista venezolano, articulista del portal internacional de noticias Infobae, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Armando Martini, columnista político de La Patilla y del Diario Nacional, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaré con Iván Nieto, que también está en los estudios de Caracas, activista y miembro del movimiento Pro Inclusión del Partido Voluntad Popular. Con él también estaremos analizando los efectos que tiene en la política real en ese momento en Venezuela. Estas declaraciones de Felipe Mujica, quien en las últimas horas también pues, ha asegurado, según él, que hubo un plan, dice él, para que él emitiera ese tipo de declaraciones. No entendemos ese plan. Asegura que no entiende cómo esas declaraciones que entregó aquí en el programa La Noche estuvieron tan rápido en redes sociales. De pronto este líder político venezolano no entiende que este programa lo ve de manera inmediata una audiencia muy amplia en Venezuela. Ellos replicaron esa entrevista y en las últimas horas, más allá de disculparse por esas declaraciones, ha salido pues a acusar a distintos medios de comunicación de haber provocado esa situación cuando él mismo fue el que entregó esas declaraciones, tal y como se los hemos presentado hoy aquí en el programa La Noche. Por eso los invito a que ustedes participen y nos den su opinión, opinando con la etiqueta numeral chavismo homofóbico. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Bueno, o tú me escuchas, tú me tienes que escuchar, tú me tienes que escuchar. Pero yo podría, es que tú estás haciendo falacias, no me escuchas, entonces yo no estoy en Venezuela porque mis amigos lo han asesinado. No hay más nada que hacer, es que no hay más nada que hacer. Yo no estoy en Venezuela. No hay más nada que hacer, Tobar. No hay más nada que hacer. Está asesinando a mis amigos, torturándolos en la tumba y metiéndolos presos. No hay más nada que hacer, Tobar, no hay más nada que hacer, porque de esa manera discuten solamente los animales y yo no formo parte de eso. Yo ojalá tú tengas la capacidad de decirme animal, tú no vas a pegar gritos, tú lo que eres un traidor, y dices las barbaridades que te da la gana y lo dices desde Miami y tú eres un homosexual vale, tú eres un homosexual, Tú eres un homosexual, vale. Imbécil. No tienes argumentos, eres un pobre diablo. Serás un pobre diablo de aquí para toda tu vida. Es que no dejas hablar. Y aunque no soy homosexual, obviamente ese es el cariz de la traición. Porque no tienes argumentos. Acabas de decir que descalificas. Usa argumentos, vale. Señor Tobar, pero como la traición no te impide ver, estás en ese plan. Entonces tu argumento es que soy homosexual. No seas bruto, no seas imbécil. Vuelvo con Iván Nieto. Estás ahora en Caracas, Venezuela, activista y miembro del movimiento Pro Inclusión del Partido Voluntad Popular. Iván, ¿usted cree que después de este episodio va a cambiar algo en el debate político venezolano? Bueno, cuando tratamos el tema directamente desde el punto de vista de la homofobia, quisiéramos que cambiara la conducta de estos personajes de la política venezolana al referirse en términos peyorativos hacia la comunidad LGBT. Pero sinceramente, viendo la trayectoria de la dictadura homofóbica, asesina, violadora de derechos humanos que hemos tenido durante 20 años en Venezuela, seguramente no va a pasar. Y mucho menos si tiene además unos colaboradores que se encargan de propagar el discurso homofóbico en el país. Iván, esas declaraciones se dieron en medio de un debate sobre unos diálogos, un pacto que logró un sector minoritario de la oposición en Venezuela con el régimen chavista, con Nicolás Maduro. Este pacto fue cuestionado por un amplio sector de la oposición que asegura que es una traición lo que hicieron estos integrantes de ese partido, uno de ellos el señor Mujica, que estuvo aquí en el programa La Noche. ¿Hasta dónde cree usted que terminó siendo esto una división entre quienes apoyan ese pacto y no apoyan ese pacto? O si, por el contrario, hubo condenas de parte y parte a esas declaraciones de Mujica aquí en el programa La Noche. La alternativa democrática es una sola, y es la que estamos con el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que tiene Venezuela. Y la ruta que ha emprendido el presidente Guaidó es la que debe emprender toda la alternativa democrática.
El pacto a espaldas de la gente, el pacto a espaldas de la ciudadanía venezolana es lo que representan estos pocos que están hechos a la medida de la dictadura de Nicolás Maduro. Así que no hablemos de división dentro de la alternativa democrática, no hablemos de división entre nosotros en que si unos apoyan o no apoyan a lo que está haciendo la Asamblea Nacional de la mano del presidente encargado Juan Guaidó, sino que hablemos de quienes adversamos verdaderamente a la dictadura y quienes consienten y pactan a espaldas de la ciudadanía venezolana, del pueblo venezolano. Pero, Iván, lo cierto es que las imágenes generaron una profunda preocupación también en algunos sectores al interior de Venezuela, porque lo que busca Nicolás Maduro y el régimen chavista es precisamente eso, mostrar a la oposición dividida. ¿Usted cree que ellos lograron ese objetivo luego de ese pacto que firmaron esos sectores minoritarios de la oposición con la dictadura? El pueblo venezolano está demasiado claro cuál es la ruta, cuál es el camino y quién es el liderazgo que nos representa. Los venezolanos no caemos en cuentos ni en novelas inventadas por la dictadura. La dictadura muchas veces ha inventado sus caricaturas, ha montado ollas para encarcelar y secuestrar a nuestros hermanos presos políticos, ha hecho miles de cosas para intentar dividirnos, para intentar mostrarle a la ciudadanía venezolana lo que el pueblo venezolano no se come, lo que el pueblo venezolano no se cala, que es una dictadura mentirosa, insisto, violadora de derechos humanos. Porque lo que nos trae hoy aquí en esta entrevista, más que la supuesta división de la que habla la dictadura que tiene hoy la oposición venezolana, es el discurso homofóbico que no paran de decir, que siguen, lo han hecho durante 20 años y lo siguen haciendo, y que además encontraron unos colaboradores que se encargan de seguir utilizando en términos peyorativos a la población venezolana, a cualquier rival político. Así que no hablemos de división, no hablemos de ningún tipo de fractura dentro de la alternativa democrática, porque los venezolanos estamos claros quién es nuestro liderazgo, hacia dónde debemos apuntar y hacia dónde tenemos que ir. Iván, quiero agradecerle el tiempo que usted le ha entregado a nuestra audiencia. Iván Nieto, activista y miembro del Movimiento Pro Inclusión del Partido Voluntad Popular. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y vamos por una Venezuela libre y democrática. Los invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con la etiqueta numeral chavismo homofóbico, numeral chavismo homofóbico. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿usted qué opina de la utilización de discursos homofóbicos por parte del régimen chavista y ahora de sus nuevos aliados para atacar a sus rivales políticos? Pueden opinar en nuestras cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. En mi cuenta personal, @JeffersonNTN24, @SegurizaTiNTN24, @LaNocheNTN24. También estamos en Instagram y en Facebook para que ustedes interactúen con este equipo periodístico del programa La Noche. Una pausa, ya regresamos. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invito a que visiten nuestra página web NTN24. También pueden participar escribiéndonos en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @LaNoche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.